What's up, guys? I'm Chris, and today we're going to react to I Prevail Bad Things. So don't forget to subscribe and hit the like button. I appreciate it, and let me know in the comments what do you think about this band, about this song. Like always, but be gentle because if you're not, you are banned. Okay? I know you know it. I know you know it. So the video is blurry for copy, and don't forget to activate the subtitles. So let's check this out. Let me check this. Okay, nice. I got a lot of bad things in my mind. The simulation crashing by design, and my mind is dangerous. Don't play with things you don't know, no, no, no. I'm falling into dark thoughts that I Suenan muy parecido a lo que podría ser este tipo de bandas como From Ashes to New. eh, ¿Cuál otra? O sea, es la única que se me viene a la mente ahora, perdón. Pero a ese tipo de bandas. O sea, debe ser, es nu metal. Me interesa. got a lot of bad things in my mind. The simulation crashing by design, and my mind is dangerous. Don't play with things you don't know, no, no, no. I'm falling into dark thoughts that I find. Reality is hung on, but that's fine. And my mind is dangerous. Don't play with things you don't know, no, no, no. I know you hate to see it, but you never wanna talk about it. And hate yourself a little more when you can't live without it. It's like praying for rain when you're already drowning. You're already drowning, yeah. So go ahead and twist the knife, I can feel the damage. Always searching for the high, never get the habit. It's like praying for rain, but I'm already drowning. I keep staring at the sun, it's in my blood. I'm ready for disaster. Repetition is very fun. Sí, me gusta. Es como From Ashes to New, ¿sabes? Es muy nu metal. Eh, Esto era lo que yo les comentaba en la reacción anterior que estábamos haciendo de Sleep Token. Cuando la voz queda sobrepasada por la música, aquí es donde pasa eso. Que es lo que yo les digo que no me gusta, que es cuando suena, la música suena más fuerte que la voz, pero no está hecho a posta, ¿sabes? O sea, la que estábamos viendo anteriormente, en la de Sleep Token, ellos pusieron la batería con la guitarra para que se antepusiera sobre la voz. Que la voz sonara de fondo como una especie de coro. Pero en este caso no, en este caso cuando explota la música, la voz queda por debajo de la música. Y eso es lo que yo les digo que no me gusta, porque da a veces la sensación de que es como un error de producción. Esa sensación me da, porque si la entras a pensar, hace muchos años atrás cuando pasaba eso, no ocurría ese problema con la voz. Me refiero al tema de que cuando sonaba la música, la voz quedara opacada por la música cuando están cantando. Eso anteriormente, hace años atrás, no pasaba. La parte del rapeo me gusta bastante, tiene muy rica voz. eh, Tiene un flow, digamos, especial. Me gusta. Y la del vocalista también. Suenan muy bien. I find reality is hung on, but that's fine. And my mind is dangerous. Don't play with things you don't know, no, no, no. I know you hate to see it, but you never wanna talk about it. And hate yourself a little more when you can't live without it. It's like praying for rain when you're already drowning. You're already drowning. Mm, Interesante ahí. Mm, Muy buena frase.
le estás rezando o le estás pidiendo la lluvia, pero ya te estás ahogando. Mm. Sí, eso pasa bastante muchas veces, ¿no? De cuando ya estás sumergido hasta el fondo y recién, recién ahí notas en realidad que estás en problemas o que tienes algún problema. Y muchas veces también ni siquiera te das cuenta, aunque estés bien, bien, bien en el fondo. Pero es muy interesante esa frase. Es algo muy real. Yourself a little more when you can't live without it. It's like praying for rain when you're already drowning. You're already drowning. Yeah. So go ahead and twist the knife. I can feel the damage. Always searching for the high, never get the habit. It's like praying for rain, but I'm already drowning. I keep staring at the sun. It's in my blood. I'm ready for disaster. Repentance is very fun. If I gone up, it's a goddamn shame. I'll push away the people that I love the most. Addicted to the feeling and the chemicals. I'm holding on to hope, but it only destroys me. 'Cause I'm in love with bad things. I keep on falling like it's summer going into autumn. I keep on digging even though I'm about to hit the bottom. It's like praying for change, but I never found it. No, I never found it. Yeah, so go ahead and twist the knife. I can feel the damage. Me gusta la simbología. Espérenme un segundo. So go ahead and Me gusta la simbología de los cuchillos acercándose lentamente a los dos vocalistas. eh, Haciendo el... A ver, ¿cómo decirlo? Haciendo ver que son las cosas malas. Que muchas veces te llegan por la espalda, eso es verdad. Pero también muchas otras te vienen de frente y tú ni lo notas, ¿sabes? O sea, muchas veces las cosas malas te golpean de frente y ni siquiera las vistes venir. Y otras veces llegan por la espalda y llegan a veces de gente que ni siquiera te lo espera, ¿sabes? twist the knife. I can feel the damage. Always searching for the high, never keep the habit. It's like praying for change, but I never found it. I keep staring at the sun. It's in my blood. I'm ready for disaster. Repentance is very fun. If I gone up, it's a goddamn shame. I'll push away the people that I love the most. Addicted to the feeling and the chemicals. I'm holding on to hope, but it only destroys me. Lo otro también que quiero decir es el video es muy estilo nu metal. Me refiero al sentido de que es como un galpón, o en este caso es un galpón. A veces puede ser un estacionamiento subterráneo, ¿no? Pero me refiero a esta estética como de fábrica abandonada, con pilares de cemento a los lados, unas vitrales atrás, o sea, ventanales atrás, en los que apenas entra luz y todo eso. Es muy estilo nu metal este tipo de videos. Y obviamente también la simbología del espejo quebrándose, quiero ver esta. También esta simbología, lo del espejo quebrándose, muchas veces es un llamamiento a cuando tú te partes por dentro, ¿sabes? Son cosas muy sutiles que si por ejemplo no te gusta leer mucho o no lees tanto o estudiar o investigar sobre distintos tipos de cosas, eh, pasa desapercibido. Pero es interesante, o sea, me gusta toda la simbología que está teniendo el video con respecto a la letra y al mensaje que ellos están dando. Es muy interesante, está muy bien planteado, es muy inteligente por parte de ellos hacer un video con este tipo de simbología, con los cuchillos entrándote por la espalda, el espejo quebrándose en mil pedazos y muchas veces en los reflejos de los de los trozos de vidrio, perdón, no me salía la palabra, se ven ellos. A ver, para que lo logren ver bien, este sentido, ¿sabes? Estos trozos de cristal, el espejo en el fondo, todo eso es a lo que yo me refiero. En el tema de que es muy inteligente hacer eso.
jugar con esa simbología. Nice growl, nice growl. Looking into the abyss, the future is a myth. I'm holding on to hope, it's a problem I admit. Letting go of my fear, a feeling I miss. The devil is real and I'm caught in his grip. Looking into the abyss, the future is a myth. I'm holding on to hope, it's a problem I admit. Letting go of my fear, a feeling I miss. The devil is real and I'm caught in his grip. Nice. Nice. Insisto, son muy, muy inteligentes jugando con la simbología durante el video. ¿Por qué les digo esto? Porque déjenme activar para que lo puedan ver bien. Obviamente los trozos de cristal, pero no voy a eso, voy a esto. Aquí estamos viendo que están jugando con un color verde, más o menos como verde. Y este verde tiene un nombre, es como, no es perla, pero digámosle un verde medio oscuro, pero es verde al fin y al cabo, el cual significa esperanza, ¿no? Anhelo. Pero a medida que avanza, termina todo transformándose en un color rojo. Lo cual ya significa pasión, significa furia, significa ira, dependiendo del contexto. ¿Sabes? Son muy inteligentes, insisto, muy inteligentes jugando con la simbología en el video. Nice. Estos son los tipos de cosas que a mí me gustan, ¿sabes? Cuando yo les digo que yo cuando me fijo en todo y todo ese tipo de cosas, esto es lo que a mí me gusta. Lo mismo lo hemos visto con las reacciones anteriores a Rolling Quartz o a Dreamcatcher, ¿no? Estas dos bandas de K-pop. Ellas juegan mucho también con la simbología, con el tema de los colores, las perspectivas y todo eso. Muy bien, muy, muy bien. Eso podría ser también... obviamente el director de fotografía está involucrado en esto, pero también una decisión de dirección muy acertada. Es muy acertada. Vamos a adelantarlo hasta aquí. Buenísimo, o sea, ¿qué quieres que te diga? Buenísimo, me gustó bastante, bastante, bastante. Definitivamente los voy a agregar a mi playlist de nu metal. Me gusta cuando me llevo a estas sorpresas. Conocía a la banda, pero solamente por nombre, nunca lo había escuchado. O a lo mejor sí, pero no sabía que eran ellos. Y sé que eso
muchas veces, lo digo mucho a veces, pero es verdad, ustedes saben, siempre les comento, yo escucho mucha música durante todo el día, todos los días, y muchas veces escucho bandas que ni siquiera sé quiénes son. En este caso puede que sea también uno de esos, ¿no? Eh, pero me gusta, como les digo, es muy, muy inteligente el jugar de esa forma con los colores, la semiología, la simbología, semiología, perdón, simbología, em, durante todo el video. Es muy, muy inteligente. Ojalá tuviéramos más bandas como esta en ese sentido, que jugaran más con eso. Ok, espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Chris, and remember, always be gentle. Bye.